Busquen sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12. Primera de Pedro 2, del 9 al 12. Todos en voz alta, todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. En la mañana nosotros comenzamos una serie llamada La Iglesia Contracultural. Y por esto quiero decir que la iglesia cristiana, de manera especial en el ambiente en la cual nosotros nos encontramos en estos días, debería ser un organismo que es contrario, que es diferente a la cultura general en la cual vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén? Y quizás las personas creen que quizás ustedes o algunos dirían que soy un poco pesimista. Pero la verdad de las cosas es que creo que tenemos que abandonar a esta noción, esta idea, de que estamos tratando de preservar una cultura cristiana en este país. Y entender que la cultura en la cual nosotros nos encontramos es una cultura post-cristiana. ¿Qué significa post-cristiana? Después del cristianismo. Ya ha pasado por el cristianismo, ha dejado atrás el cristianismo. Ya hoy en día ya no estamos en los días en que la iglesia estaba más o menos alineada con la moralidad popular, con la moralidad general de la sociedad. La influencia de la iglesia y de la Biblia en esta sociedad ya ha pasado. O está pasando o ya ha pasado, pero va a pasar. Y hoy día nos encontramos como extranjeros y peregrinos en una ciudad, no solamente una ciudad, en una cultura que se ve muy diferente, que tiene valores muy diferentes a los valores que nosotros tenemos como creyentes. Y hay que entender eso. Y hay que aceptar eso. Y hay que aceptar completamente que eso es la verdad. Hermanos, hermanas, la realidad es que el mundo en lo cual nosotros vivimos en este momento se aparece o se asemeja mucho al mundo en lo cual la iglesia primitiva se encontraba hace 2000 años atrás. Estamos volviendo a Roma. La cultura de Roma está volviendo. Y hay que entender eso. Que nosotros hoy en día nos encontramos en un lugar donde nuestra fe es la minoría, como hace 2000 años atrás. Donde la fe de nosotros es ridiculizada, ¿se dice así? Gracias. Ridiculizada como algo anti-intelectual. Simplemente lee Hechos 17 y 18, como burlaban en Atenas contra Pablo y decían que era un loco. Necio y supersticioso. Vivimos en una sociedad
donde la idea de que el Señor es nuestro creador es burlado. Vivimos en una sociedad donde la verdad absoluta, el concepto de una verdad absoluta ya no existe. Que la verdad simplemente es relativa. Donde vivimos una cultura donde la sexualidad simplemente ha sido profanado a ser algo que se trata solamente del placer y la biología. Vivimos en una sociedad donde el matrimonio es visto como una institución obsoleta y aún opresiva y completamente innecesaria. Y entonces nosotros, y Roma era igual. Y entonces nosotros, como la iglesia cristiana del siglo XXI, nos encontramos en un ambiente donde, y en una situación donde tenemos que mirar hace 2000 años atrás y mirar la iglesia primitiva para instruir a nosotros cómo vivir en la sociedad que estamos viviendo hoy día. La verdad de las cosas, hay que pensarlo, hermano. La iglesia del siglo XXI tiene más en común con la iglesia del primer y segundo siglo de que la iglesia del siglo XV, XVI, XVII o XVIII. ¿Por qué digo eso? Porque la iglesia cristiana en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, los creyentes vivían en un ambiente culturalmente hablando cristiana, donde había valores y principios. Entonces me imagino que cuando alguien en el siglo XVII, hermana Asia, leía la Biblia y leía lo que pasaba en Corinto, o que pasaba en Éfeso, o lo que pasaba en Roma, y los escándalos y la inmoralidad de la sociedad, no podía entender lo que era eso. Porque vivían en una sociedad donde había cierta moralidad influenciada por el cristianismo. Pero ¿qué pasa? Nosotros en el siglo XXI bien entendemos lo que era Corinto, lo que era Roma, lo que era Éfeso, porque solamente hay que mirar a Nueva York. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Es verdad? Amén. Y entonces cuando leemos de los escándalos de Corinto, podemos pensar en otras iglesias que conocemos que tuvieron semejantes escándalos en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que no quiere nada con Dios, que tiene valores y principios completamente contrarios al Señor. Entonces creo que nosotros tenemos mucho que aprender de la iglesia primitiva, como está registrada en el Nuevo Testamento y también en libros históricos de esos tiempos, para entender cómo debe de vivir el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, en un ambiente como Roma, en un ambiente como Nueva York del siglo XXI. Debemos de mirar y leer y aprender de la iglesia primitiva, la iglesia registrada en el Nuevo Testamento, para entender cómo nosotros podemos vivir y debemos de vivir en este ambiente que nos rodea. Hermanos, hostilidad existe hoy en día simplemente porque somos diferentes. Y en la mañana aprendimos cómo somos diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Aprendimos que somos diferentes porque somos hechos diferentes. Amén. Sí, nacemos físicamente como todo el mundo, pero no todo como el mundo. Tenemos sí un nuevo nacimiento espiritual que sucede cuando nosotros arrepentimos y creemos en Cristo como Señor y Salvador. Aprendimos que somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que fuimos llamados por Dios de las tinieblas a su luz admirable, que una vez no teníamos misericordia y que ahora hemos alcanzado misericordia. Somos hechos diferentes. Y aprendimos en la mañana que la segunda razón por la cual somos diferentes al mundo que nos rodea es que somos llamados a vivir de manera diferente. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a vivir vidas de santidad para poder entonces callar al inconverso que dice que somos malhechores, y para que ellos en el día de la visitación den gloria a Dios por nuestras buenas obras. Somos llamados a vivir diferente, a ser diferente. Y al final somos diferentes porque tenemos un destino diferente.
tenemos la esperanza de vida eterna y no tenemos la desesperanza o el desespero o la desesperación de eterno juicio, juicio eterno. Entonces, el propósito del tema de la mañana era para concientizarnos que sí somos diferentes. Y entonces, al entender que somos diferentes, entender también que vamos a tener diferencia entonces con la cultura en la cual nosotros nos encontramos, una cultura post-cristiana. El tema de la mañana era para prepararnos para una serie de mensajes que vamos a enfrentar diferentes temas donde hay diferencia grande entre nosotros y la cultura popular. El concepto de la verdad y el conocimiento, el concepto de Dios, la confiabilidad de las Escrituras, la exclusividad de Cristo y el cristianismo, el origen y la naturaleza del hombre, un entendimiento correcto de lo que es el género, un entendimiento correcto de lo que es la sexualidad humana, un entendimiento correcto de la relación entre la ciencia y la fe. Y una de las cosas que me hace preocupar, pastor, acerca de una serie como esta, es que vamos a entrar en temas donde va a ser muy fácil que nosotros seamos combativos, ¿entiendes, cierto? Combativo, peleones, que podemos tener la tendencia de ser destructivo o destructiva frente a las personas que nos oponen. Y entonces mi preocupación es que estos temas pueden alimentar la carne de nosotros como creyentes de tal forma que nosotros vamos a salir y vamos a pelear, vamos a demonizar, vamos a deshumanizar las personas que no creen iguales que nosotros. Amén. Había uno en esta iglesia que le encantaba pelear. Aprendía algún tipo de aspecto doctrinal, una diferencia doctrinal, y se metía en la calle y peleaba con la gente. No es el propósito. El propósito de estos temas es para que nosotros seamos afincados y afirmados en lo que creemos, y para que podamos entonces también responder al mundo que nos rodea y dar el punto de vista cristiano y refutar con amor el punto de vista mundana frente al tema que se trata. Fácil es perder, fácil es olvidar del Señor de gracia que nosotros servimos. Por ejemplo, el 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Nuestra tendencia natural y carnal como seres humanos es demonizar, convertir en demonio el que está en desacuerdo con nosotros. La tendencia natural y carnal de nosotros como seres humanos es deshumanizar, quitar la humanidad y convertir en un animal la persona que se opone con nosotros. Y lo que quiero hacer esta noche es recordarnos lo que la Biblia enseña acerca de la relación entre la iglesia cristiana y el mundo incrédulo que la rodea. De manera especial, cómo es que nosotros, como cuerpo de Cristo, como representantes físicos de Cristo aquí en la tierra, su cuerpo, su iglesia, cómo es que nosotros deberíamos enfrentar e interactuar con la cultura que nos rodea y también con los incrédulos que avanzan, apoyan y viven en esta cultura. O sea, ¿cómo es que nosotros como creyentes y la iglesia debemos de interactuar con gente completamente contraria a nosotros? Este mundo incrédulo. ¿Cómo es que debemos de interactuar con ellos? Esta noche, sorpresa, sorpresa, vamos a mirar 3 puntos. Amén. El pastor me sugirió un 4º punto y no podía aceptarlo porque quita en desequilibrio el asunto. Ya el tema no es triuno. No. Hay 3 maneras esta noche que quiero recordarles
de cómo la iglesia cristiana debería interactuar con la cultura incrédula, la cultura romana que nos rodea hoy en día. Y tengo que reconocer, mis hermanos, que hay una tensión entre esos tres puntos, pero es una tensión saludable porque tienen que ser mantenida en equilibrio entre los tres puntos, ¿ok? Pero es esencial que nosotros hagamos esto en la manera correcta porque tenemos una misión. Es el cuarto punto, lo metí aquí en la introducción. Tenemos una misión como creyentes, como pueblo adquirido por Dios, como nación santa y real sacerdocio, como linaje escogido. Sí somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero tenemos una misión en esta tierra. Amén. ¿Y cuál es nuestra misión? Vuelven a 1 de Pedro 2:9 porque está en el pasaje. 1 de Pedro 2:9 al 12 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Veo dos aspectos de nuestra misión. En el versículo, debe ser el 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Es glorificar a Dios. Es proclamar la gloria de Dios. Es proclamar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. ¿Cuándo dice amén? Y nosotros en vidas de adoración proclamamos y anunciamos lo que Él ha hecho en nosotros, en lo que Él nos ha convertido, en nuestra identidad. Y también es para entonces ganar el mundo incrédulo, ganar a los gentiles, para que en el día de la visitación, según el versículo 12, ellos glorifiquen a Dios. ¿Qué significa eso? Que se conviertan. Amen. Amen. Es para dar gloria a Dios. Nuestra misión es para dar gloria a Dios. Amen. Y para también ganar el mundo, el incrédulo, para Cristo. Para eso estamos aquí. Para eso somos extranjeros y peregrinos andando por esta tierra todavía y que no hemos fallecido todavía. Somos llamados a adorar a Dios y proclamar sus virtudes como Salvador a un mundo perdido. Y al hacer esto a través de nuestras vidas, para que los incrédulos un día puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. Entonces, si nuestra misión es proclamar, es glorificar a Dios por lo que ha hecho en nosotros y por nosotros y a través de nosotros, y si nuestra misión es para ganar a los gentiles, para ganar a los incrédulos, para que en el día de la visitación glorifiquen a Dios, ¿no será importante entonces cómo nosotros interactuamos con los gentiles? ¿No será esencial como embajadores, como peregrinos, como extranjeros, como representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No será importante entonces cómo nosotros interactuamos con una cultura contraria y donde nosotros somos tan diferentes a esta cultura? ¿No es importante cómo interactuamos con ellos? Yo creo que sí. Y en esta noche vamos a aprender 3 maneras de cómo debemos interactuar con este mundo incrédulo. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por su amor, su misericordia. Y pedimos su bendición sobre este momento. Padre, deme dominio sobre el idioma, deme claridad de ideas. Y Padre, pedimos que su Santo Espíritu nos guíe, nos enseña, nos reprenda, nos corrija, nos anima y nos exhorta, Señor, a través de la exposición de su palabra, para que nosotros podamos cumplir su misión para nosotros aquí en la tierra, Señor.
Ayúdanos, Señor, a incrementar y a implementar estas verdades en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Primero, la primera manera en que la iglesia debería de interactuar con la cultura que nos rodea es levantar en alto la verdad. Levantar en alto la verdad. Deberíamos ser el pueblo de Dios que cuando nosotros interactuamos con el mundo incrédulo, interactuamos con ellos, levantando delante de ellos, sosteniendo delante de ellos la verdad de Dios. Busquen sus Biblias, 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Uno de los papeles primarios, esenciales, fundamentales, urgentes, perentorios de la iglesia cristiana en este mundo es decir la verdad. Levantar en alto la verdad, no ocultar la verdad. ¿Cuándo dicen amén? Primera de Timoteo 3:15. Dice el Señor a través de Pablo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí el Señor a través de Pablo exhorta a Timoteo como pastor joven de la iglesia, cómo él debería conducirse en la iglesia, en la casa de Dios. Y él describe lo que es la casa de Dios. Aquí cuando dice casa de Dios, no está hablando de una estructura, está hablando de la familia de Dios. ¿Ok? En inglés se dice household, en la familia de Dios. Y él describe aquí entonces lo que es la iglesia. Es la iglesia del Dios viviente. La palabra para iglesia es eclesia. ¿Quién aquí recuerda? Vamos a ver cuán buenos estudiantes tengo aquí. ¿Quién aquí recuerda lo que significa la palabra eclesia? Un varón. Levanta la mano. Veo los ratones corriendo en las ruedas en sus cabezas en este momento. Hermano Samuel. Es una asamblea, pero hay más. Hay algunos aspectos de la asamblea, pero es una asamblea. ¿Cuáles son los distintivos de una eclesia? Han sido separados. Es una asamblea donde personas han sido tomadas, llamadas, convocadas de donde están por toda parte para que se reúnan en una asamblea con un propósito específico. Eso es una eclesia. Entonces Dios nos llamó a nosotros por el Espíritu Santo y la palabra de Dios para que seamos constituidos en pueblo de Dios. Salimos de tinieblas y vinimos a la luz y nos juntó como una asamblea con un propósito. Ahora, entre los propósitos por los cuales Dios nos ha convocado como pueblo suyo, nos ha constituido como pueblo suyo, ¿cuáles son? Mira el versículo 15. Dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Uno de los propósitos por la cual la iglesia fue convocada como asamblea es para ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, es una frase curiosa, columna y baluarte. Tuve que investigar un poquito porque no soy arquitecto y no soy ingeniero. Y hay varios ingenieros y arquitectos aquí en la iglesia. Algunos dicen, ¿y quiénes son? El pastor Roque y Rosalío. Amén. Pero si uno no aprende a reírse de sí mismo, va a llorar mucho. Amén. En esta vida. Se refiere a la fachada de un edificio. Se refiere a columnas en la fachada de un edificio
decorativas. ¿Con qué fin? De poner en alto algo para que otros puedan ver. Aquí tenemos columna y baluarte. Esta parte es la baluarte, la parte de abajo. Se ve en el piso, es una base. Y hay una columna. Y arriba de las columnas hay algo, usualmente es un letrero, un nombre o un diseño o algo que está levantado en alto para que todos puedan verlo. O sea, no se refiere a columnas y baluartes estructurales para el edificio, sino decorativas, para poner en alto un mensaje, un nombre o un diseño. Amén. Eso es una columna y baluarte en este contexto. Y entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no en el sentido que sostiene la verdad o es la fundación de la verdad. La iglesia católica cree eso, que es a través de la iglesia, es que la iglesia determina la verdad. Ellos malinterpretan ese versículo. Pero no, es para poner en alto delante del mundo la verdad, para que el mundo pueda ver la verdad. En ese sentido es la iglesia columna y baluarte. Por ejemplo, esta cortina ahí, dorada, en el medio, ¿lo ve? Detrás de la bandera. Detrás de eso es un cuadro de Cristo sentado en un trono, si recuerdo bien. Como rey, sentado en el trono. Si no tenemos columnas y baluartes, no podría levantar en alto esa imagen de Cristo para que todo el mundo lo pudiera ver. Si no hubiera columna y baluarte, quedaría en el piso y nadie se da cuenta. Pero porque hay columna y baluarte, el cuadro está en alto para que todos puedan ver. Bueno, la iglesia es la columna y baluarte que pone la verdad de Dios, el evangelio de Cristo, el nombre de Cristo en alto para que el mundo la puede ver. Entonces, cuando la iglesia, su función principal es levantar en alto, poner para que sea visto la verdad de Dios a un mundo que no conoce a Dios. Por eso en el versículo 16, el versículo que sigue, eso es doctrina. Según los comentaristas, es un credo de la iglesia primitiva. Versículo 15. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es doctrina. Eso es verdad. Y la iglesia está supuesto a ser la columna y baluarte que va a levantar en alto la verdad de Dios delante de un mundo incrédulo. Y es lo que la iglesia primitiva hizo en el libro de Hechos. Salían y levantaban en alto y predicaban el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, la idea aquí es bien simple, bien sencilla. La iglesia debería ser columna y baluarte de la verdad en un mundo que está extremadamente confundida, donde solamente hay preguntas en este mundo. Es como que la confusión es decir que soy una persona confundida. Ahora, hoy en día, es como si fuera usted una persona inteligente y profunda. Es que yo no sé, yo tengo tantas preguntas y no tengo respuestas. Y la gente cree que, wow, qué profundo es el tipo, que no sabe nada y sabe tanto porque no sabe nada. No, es la cultura en la cual nosotros vivimos, una cultura de confusión. Donde si no tengo respuestas y digo simplemente soy agnóstico, no sé. Wow, el tipo bien inteligente, no sabe. ¿Qué sentido tiene eso? Pero vivimos en un mundo donde hay solamente preguntas. Bueno, la iglesia cristiana es llamada a levantar en alto las respuestas que Dios provee. En un mundo donde solamente hay oscuridad y tinieblas en cuanto a moralidad y la capacidad de poder discernir verdad, la iglesia cristiana es llamada a levantar en alto como columna y baluarte la verdad de Dios, la palabra de Dios, la luz del camino
la luz del camino que el Señor ofrece es significado a la vida solamente que Dios provee. Donde hay confusión, por ejemplo, acerca de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos nosotros. La iglesia cristiana es llamada a levantar en alto la claridad de la palabra de Dios, la claridad que Dios trae a las respuestas a estas preguntas que todo ser humano tiene. Somos llamados a levantar en alto la verdad. Somos llamados a levantar en alto la verdad que Dios ofrece. Por eso, mis hermanos, es tan esencial que nosotros como creyentes individuales y también como iglesia, siempre estemos fundamentados, afincados, arraigados en las Escrituras para las respuestas de la vida. Y no en la política, y no en las noticias, y no en la filosofía, y no en las modas del mundo, sino porque la palabra de Dios, las Escrituras, es una roca. Es una roca que no cambia y que no mueve. La verdad de Dios no cambia. Y esa verdad también trae gloria a Dios y es la verdad que este mundo necesita. Busca 1 de Pedro 1, 23 a 25. 1 de Pedro 1, 23 a 25. Primera de Pedro 1, 23 a 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Cambia en su mente la palabra carne por filosofía, perspectiva humana, idea humana. Toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, primera manera en la cual debemos de interactuar con el mundo gentil, con la cultura que nos rodea, es interactuar con verdad, sostener verdad, avanzar verdad, contestar con verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, porque no cambia, no mueve y es una roca. En términos prácticos, entonces, ¿cómo es que lo hacemos? Primero, al enseñarlo y vivirlo dentro de la congregación, para que todo creyente aquí sea instruido e equipado para proclamar la verdad a otros y para que otros puedan ver esa verdad vivida en esta congregación. La primera manera en que nosotros como iglesia levantamos en alto la verdad de Dios es enseñarlo aquí. Enseñar la verdad de Dios aquí. ¿Por qué? Para que todos nosotros seamos equipados, preparados, instruidos para poder comunicar y hablar y discutir y responder a las personas que nos rodean. Pero no es solamente instruir a ustedes y a mí aquí en esta congregación, sino también al vivir la verdad en esta congregación, es que proclamamos la verdad de Dios. Hay mucha gente que nos mira. Hay mucha gente que mira a las iglesias y han sido dañadas por iglesias que no viven la verdad. Y entonces, si nosotros decimos que vivimos la verdad, si nosotros decimos que sostenemos la verdad, el primer lugar donde se debe de ver vivido la verdad es aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es aquí. Busquen sus Biblias. 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
a través de la vida individual que usted vive y yo vivo, y a través de la vida congregacional que nosotros vivimos aquí en la iglesia, no solamente deberíamos ser instruidos en la verdad, y sabemos que somos instruidos en la verdad, amén, amén, pero deberíamos también vivir la verdad en nuestras vidas y en la congregación. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de levantar en alto la verdad de Dios delante del mundo inconverso. Es cuando ellos vean consistencia en lo que usted dice con lo que usted hace. Es la clave. Más poderoso es una vida que refleja a Cristo de que una predicación sobre Cristo. Una vida es una predicación más fuerte que palabras predicadas y proclamadas sobre Cristo. Es más poderoso, hermanos. Usted y yo podemos hablar las maravillas de Cristo, pero si no es respaldado por nuestra vida y lo que otros pueden ver en nosotros, ¿para qué sirve la verdad que proclamamos? Nada, ideas vanas, ideas simplemente vanas, como los filósofos griegos en el libro de Hechos hablaban, ideas nuevas, ideas diferentes, pero ideas sin consecuencia. Si queremos levantar en alto la verdad de Dios al interactuar con el mundo, tenemos que enseñar y vivir la verdad de Dios en nuestras vidas y en la vida congregacional. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia debería ser una representación física y tangible de la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios. La gente debería poder ver Cristo y ver el perdón de Dios y ver el amor de Dios a través de cómo nosotros nos interactuamos los unos con los otros, cómo vivimos las vidas que nosotros vivimos y en la comunidad que nosotros tenemos aquí en este lugar. Ellos deberían poder ver eso. Yo he dado testimonio de esto. Mis padres lo vieron en ustedes cuando mi esposa estuvo enferma. Y ellos daban gracias a Dios por esta iglesia. Y quedaron impactadas por esta iglesia. ¿Por qué? Porque vieron lo que es la hermandad cristiana, algo completamente extraño para dos inmigrantes portugueses aquí en este país. La idea de que gente de diferentes países, diferentes etapas de la vida, diferentes edades, diferentes culturas, pueden amarse los unos a los otros, de tal forma que se involucran en la vida de alguien en la iglesia que está enferma. Ellos vieron eso. Y mi mamá dando testimonio y contando eso a mi hermano inconverso. Gloria a Dios, amén. Y mi mamá entonces vio lo que es una iglesia verdadera. Y mi mamá vio lo que es un pueblo regenerado verdaderamente. Ella lo vio. Ojalá que ella entonces un día glorifica a Dios por lo que ella vio en sus buenas obras para con nosotros. Pero eso es proclamar la verdad primero. Es enseñar y vivir la verdad. Segundo, es al proclamar la verdad verbalmente. No solamente somos llamados a vivir la verdad, sí somos llamados a proclamar verbalmente con la boca la verdad de Dios. Busquen sus Biblias. 1 Pedro 2:9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Qué significa anunciar? Proclamar con la boca. Para que proclamemos con la boca las maravillas de Dios. Mateo 28, búsquelo. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos supuestos a ser discípulos. ¿Cómo es que usted cree que tenemos que hacer discípulos?
es proclamar y predicar la verdad de Dios. Dar testimonio con la vida, pero también proclamar y predicar. Dice, enseñándoles. Proclamar, enseñar con la boca. Hermanos, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que vivir la verdad y tenemos que hablar la verdad. ¿Cuándo dice amén? La iglesia es la herramienta principal que el Señor usa para que el evangelio llegue a este mundo. Tenemos el deber de proclamar, anunciar, predicar y enseñar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y esto lo hacemos en nuestras vidas individuales. Espero que cuando el Señor le da la oportunidad de testificar a alguien que está en su camino, a alguien en los círculos de su vida, que usted da testimonio y les enseña y les proclama y les predica, ojalá con una vida que respalde lo que va a predicar, amén, pero que le predica y le anuncia la verdad de Dios. Esto lo hacemos también como congregación. ¿Cómo? Evangelizando puerta a puerta, y vamos a tener que volver cuando es prudente hacerlo. Testificando puerta a puerta. Pero también al tener los servicios por medio de YouTube. Es una manera en que nosotros como iglesia estamos proclamando las verdades de Dios y está alcanzando diferentes lugares del mundo. A Chile, a México, República Dominicana, España, Costa Rica, Pura Vida. Amén. No sé si el pastor Valverde está asistiendo. Pura Vida. Siempre hay que saludarlo y saludamos a la hermana también. A otros lugares. No sabemos de qué manera las verdades que están siendo anunciadas en este púlpito, miércoles, domingo en la mañana y domingo en la noche, está alcanzando gente y está bendiciendo personas. No sabemos y no necesitamos saber. Dios se encargue. Pero nosotros entonces, aún con YouTube, estamos levantando en alto como columna y baluarte de la verdad de Dios. Y también apoyando los misioneros que tenemos, que están predicando la palabra en diferentes lugares en el mundo. Pero también entonces levantamos en alto la verdad de Dios, interactuamos con el mundo gentil, con la verdad de Dios. Primero, al vivir la verdad de Dios. Segundo, al proclamar la verdad de Dios. Y tercero, contestando las preguntas que el mundo tiene para nosotros. 1 de Pedro 3, búscalo. 1 de Pedro 3:15. Somos llamados a contestar a las preguntas que la gente tiene. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande, que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos el deber, al ser columna y baluarte de la verdad, también contestar a las preguntas que las personas tienen. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Somos llamados a ser un pueblo que proclama y vive la verdad, y tenemos que también contestar a las preguntas que las personas tienen acerca de nuestra fe, acerca de la esperanza que hay en nosotros. Aquí la palabra defensa es la palabra apología y significa defensa, explicación. Y es donde nosotros sacamos la palabra apologética o apologista. Son creyentes que se dedican a contestar los interrogantes que las personas tienen acerca de la Biblia, acerca de Cristo, acerca de la fe. Pero la verdad de las cosas es que todos nosotros somos llamados a un nivel, a un grado, ser apologistas, defensores, contestar preguntas. Y claro, cada uno de nosotros tenemos diferentes grados de capacidad para hacerlo, pero somos todos llamados a hacerlo de alguna forma u otra.
Tenemos que estar preparados para explicar nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Qué creemos? A mí me encanta escuchar el hermano Rafael y el hermano Chano. Sí, porque la gente en el trabajo, la gente que trabaja con ellos, son teólogos de cocina. Amén. ¿Por qué? Porque sacan las preguntas más extrañas, más desafiantes y atacan a ellos. ¿No es verdad, Chano? Yo recuerdo el día 1 de enero, hace como 3 años atrás, Chano y Connie vinieron para ayudar con la limpieza. Y nosotros escuchando las historias de Chano, con las preguntas que la gente le hace y las respuestas que él hace a la gente. Y era impactante. Y lo mismo con el hermano Rafael. Le preguntan de todo. ¿No es cierto, hermano? Le preguntan de la Biblia, ¿por qué cree la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? No fue Dios que escribió la Biblia. Preguntan acerca de ¿por qué crees en Dios? ¿Cómo sabes que Dios existe? Preguntas difíciles. Y todos ahí trabajando en una cocina. Usted se encuentra con personas así en cualquier lugar y tienen interrogantes. Hay que estar preparado. Y esos hermanos, por las respuestas que he escuchado, por la gloria de Dios, tienen respuestas. ¿Por qué? Porque han sido instruidos. Amén. Pero significa que también no solamente instruidos, aprendieron y están usando lo que aprendieron y han pensado y han meditado en lo que han aprendido para después usar para contestar a la gente. Somos llamados a también contestar las preguntas de la gente. Entonces, primer punto, levantar en alto la verdad. No sus ideas, no sus criterios, no su política, no su filosofía, no sus opiniones, sino la verdad de Dios. Cuando nosotros tratamos de reemplazar la verdad de Dios en nuestras respuestas, metemos en problema. Y serios problemas. ¿Por qué? Porque llegamos al punto entonces que estamos inventando cosas para no caer en vergüenza y decimos disparates como producto. Mejor decir, no sé, pero te avisaré después, voy a estudiar el asunto. Mejor es eso de que inventar algo. Le voy a dar un ejemplo, brevemente, un testimonio. Los jóvenes adultos, nosotros estamos estudiando una serie, un libro y unos videos hechos por un apologista. El nombre de él es Abdul Murray. Abdul Murray es un creyente, es cristiano, pero antes de Cristo era musulmán chiita. Y se convirtió, y abogado. Y se convirtió. ¿Sabe cómo él se convirtió? ¿Quiénes fueron las primeras personas que le obligó a reconocer que el cristianismo no era ridículo? 2 personas tocando puertas bautistas independientes. 2 bautistas independientes. No recuerdo, do you remember the name? ¿Recuerdas el nombre? Uno, él decía que era su número 10. Uno era flaco y alto y el otro era gordo y redondo. Él decía era su 10 viviente porque el uno era el 1 y el otro era el 0, ¿cierto? Y Abdul Murray dijo que él siempre atacaba a los cristianos porque los cristianos no sabían por qué creían lo que decían que creían. Y entonces él los atacaba con el Islam y los trataba de convertir en musulmanes en su juventud. Pero esos 2 hombres fueron las primeras personas que tuvieron respuestas para con él. Y él entonces le daba otras preguntas, pero ¿sabe lo que estos hombres hicieron? Cuando no tenían respuesta, dijeron, no tenemos respuesta a esa pregunta, pero volveremos el siguiente jueves. Dijo que era cada jueves que ellos venían, bautistas, tocando puertas. Volvían, por meses, volvían cada jueves a visitarlo y venían con material y con respuestas a los interrogantes que él tenía. Y fue la primera vez que él pensó, yo necesito tener la mente abierta a lo que es el cristianismo. Tengo que realmente entender lo que es este asunto del cristianismo. Y ahí comenzó una jornada de 9 años. Y se convirtió.
y tremendo apologista que es hoy en día. Pertenece a Ravi Zacharias Ministries. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esos dos hombres bautistas no inventaban cosas. No daban sus opiniones. Si no tenían respuesta, ¿qué decían? No tengo respuesta en este momento. Volveremos el próximo jueves y te prometemos una respuesta. Y volvían con una respuesta el siguiente jueves. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente la verdad de Dios. No filosofía, no política, no criterio. No. Simplemente la palabra, la verdad de Dios. Es lo único que va a valer con este mundo incrédulo. Segundo, la iglesia debería levantar en alto la gracia de Dios delante de este mundo. Primero, la verdad de Dios. Segundo, la gracia de Dios. Creo que el primer punto en cuanto a levantar en alto la verdad de Dios es natural para nosotros como creyentes, porque hemos visto lo que es la luz del Evangelio y hemos visto lo que es la claridad de la palabra de Dios y lo que la claridad de la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y entonces creo que nosotros, al entender lo que significa vivir en tinieblas y la diferencia que es ahora vivir en la luz, es natural nosotros querer compartir la verdad con este mundo. Amén. Creo que es natural. Pero no es solamente un asunto de levantar en alto y interactuar con la verdad, sino también tenemos que levantar en alto la gracia de Dios a este mundo perdido. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que levantar en alto de manera especial el perdón de Dios y el amor de Dios para los pecadores perdidos y para un mundo perdido. Como cuerpo de personas que una vez estuvieron en las tinieblas y que ahora estamos en la luz, como cuerpo de personas, como un cuerpo de gente que una vez no teníamos misericordia y que ahora hemos alcanzado misericordia, como un grupo de personas que un día nosotros no pertenecíamos a nada y ahora pertenecemos al pueblo de Dios, deberíamos levantar en alto la misma promesa de gracia y misericordia para este mundo incrédulo. Amén. O sea, no es solamente levantar en alto la verdad de Dios, pero al nosotros entender lo que era vivir en tinieblas, al nosotros entender lo que era vivir sin misericordia de Dios, al nosotros entender lo que era vivir no perteneciendo a nada y que ahora vivimos en luz, hemos alcanzado misericordia y pertenecemos al pueblo de Dios, debemos de levantar en alto el mismo perdón de Dios que Él ofrece a este mundo perdido. Cristo no vino al mundo simplemente para traer verdad a un mundo perdido como un martillo. Amén. Cristo no vino para dar y para entregar la verdad de Dios a ese mundo como un martillo, ¡pa!, dando golpe a sus oponentes, silenciando o callando los que estaban en desacuerdo con Él, sino Él vino con verdad y con gracia, con perdón de Dios, con amor de Dios, con misericordia de Dios. Cristo es la personificación de la gracia y de la verdad. Cristo trajo verdad acompañada con gracia, enseñando la verdad de Dios con el objetivo de también mostrar la gracia de Dios a través del Evangelio. Busquen sus Biblias, Juan 1:14. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y de verdad.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, como la iglesia cristiana, compuesto por cristianos, que significa pequeños Cristos, también debemos de sostener, de levantar en alto la verdad, con el objetivo también de enseñar la gracia de Dios a través del Evangelio. ¿Qué queremos decir con gracia aquí? Significa el favor, el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores perdidos a través del perdón de pecados recibido a través de la fe en Cristo. Esa disposición buena, benevolente y amable de parte de Dios. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo es que nosotros, al interactuar con este mundo que nos rodea, debemos de levantar en alto la gracia de Dios junto con la verdad de Dios? Primero, al proclamar la verdad de Dios, siempre debemos de recordar que nuestra proclamación de la verdad debería enfocar en la proclamación del perdón que Dios ofrece a través del Evangelio. Cualquier respuesta, cualquier interacción de verdad que nosotros tenemos con el mundo debería ser con el objetivo de enseñarles el Evangelio de Cristo, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. No vale la pena meterse en argumentos por argumentos. No vale la pena meterse en discusiones para meterse en discusiones. Siempre debe ser con el objetivo y el deseo de traerlos al conocimiento de la verdad de Cristo, del perdón de Dios, de la gracia de Dios. Siempre debe ser con ese objetivo. Quizás no puede ser en la primera vez que uno conversa, pero la trayectoria de la interacción debería ir en esa dirección, con el fin de que conozcan la gracia de Dios. Cómo nosotros miramos los asuntos que nosotros vamos a estudiar en las próximas semanas deberían ser miradas, examinadas a través del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todo lo que hacemos o decimos al interactuar con los incrédulos, con personas incrédulas, debería ser con la intención y los objetivos de traerlos al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, no se trata de ganar un debate o de silenciar a alguien o simplemente de tener la razón. No se trata de eso. Se trata de enseñarle al final quién es Cristo y la esperanza que Él ofrece en esta vida y en la vida venidera. Entonces, levantamos en alto la verdad de Dios y la gracia de Dios cuando nosotros proclamamos la gracia de Dios. Pero segundo, levantamos en alto la gracia de Dios cuando tenemos paciencia con las personas. Sí, esa mala palabra, pastor, ya hizo una cara fea. Yo no sé qué pasó. Cuando tenemos paciencia con las personas, necesitamos tener paciencia con las personas que no reaccionan a la verdad que proclamamos de la manera que esperamos que ellos reaccionen. Cada persona aquí, al proclamar el Evangelio, ¿cuál es la respuesta que todos nosotros anhelamos? Que la persona comienza a llorar y se rinde, se tira al piso rindiéndose a Cristo. Amén. Es el deseo que todos nosotros queremos. ¿Por qué? Porque entonces están respondiendo a la verdad de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios. Amén. Están entendiendo, están respondiendo. Gloria a Dios por eso. Pero ¿a cuántos de nosotros eso realmente ha sucedido? Muy poco. Muy poco. Natanael estaba testificando a una persona de su familia muy cercana. ¿Y cuánto tiempo demoró para que esa persona se rindiera a Cristo? ¿Cuánto tiempo? 6, 7 años. ¿Y fue necesario tener paciencia con esa persona? Y tenía muchas interrogantes esa persona y muchas preguntas, ¿cierto?
Y entonces, si la primera vez Natanael con cortesía le contesta y le dice lo que él quiere y le dice lo que Natanael quiere decir y no reacciona como Natanael espera que se reaccione. Muchos de nosotros, bueno, es uno perdido, ya. Y lavamos las manos y lo dejamos para que vaya al infierno. Amén. Es verdad. Pero ¿qué dice 2 de Pedro 3:9? Búsquelo. 2 de Pedro 3:9. El Señor, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces significa que el Señor es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿No será acaso entonces que nosotros deberíamos tener la misma paciencia con una persona incrédula que Dios tiene con esa persona incrédula? Amén. ¿No deberíamos, pastor, nosotros tener la misma paciencia con una persona incrédula que cuando nosotros le predicamos y como que no quiere escuchar o que tiene mucha pregunta y parece que simplemente está buscando la quinta pata al gato? Pero si nosotros con paciencia y amor respondemos, proclamamos con paciencia, estamos enseñando la gracia de Dios. Porque si el Señor es paciente para con nosotros y fue paciente para con muchos de nosotros. Amén, Robert. ¿No deberíamos entonces ejercer la misma paciencia para con los demás? Cuando dicen amén. Y eso es enseñar la gracia de Dios. Eso es levantar en alto la gracia de Dios al tener paciencia para con la gente. Tercero, podemos levantar en alto la gracia de Dios al interactuar con el mundo incrédulo cuando dejamos de mirarlos como enemigos o dejamos de demonizarlos, hacerles como demonios y tratarlos como demonios y dejar de deshumanizar, quitarle la humanidad a esa persona, simplemente mirándolo como un enemigo de la fe. Sí, son enemigos de la fe, pero esa es la guerra de Dios, no de nosotros. La verdad de las cosas es que nosotros levantamos en alto la gracia de Dios cuando tratamos a nuestros oponentes como seres humanos, como los seres humanos que Dios los considera. Significa entender que ellos son seres humanos hechos a la imagen de Dios. Significa entender que ellos son seres humanos que han sido separados de la vida que está en Dios debido a su pecado. Significa entender que debido a su pecado ellos se rebelan contra Dios. Busca Romanos 1:18. Búscalo. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces son gente que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces son gente que no han dado la gloria a Dios que a Él le corresponde, ni le dieron las gracias, sino son gente que se han envanecido en sus razonamientos. Esos son la gente de hoy en día. Se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron
necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Son gente que vive en inmundicia hoy en día, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, hay que entender, son personas que fueron hechos a la imagen de Dios, son personas que están muertos en sus delitos y pecados, y entonces comportan como uno espera que se comporta. Y reaccionan como uno espera se reaccionan. Pero ¿sabe qué? Hay que entender una cosa, mis hermanos. Son personas por las cuales Cristo murió. Son personas por las cuales Cristo murió. Entonces, si Cristo murió por ellos, ¿quiénes somos nosotros de quitarle la humanidad que le corresponde, la dignidad que le corresponde, el respeto que le corresponde, la paciencia que le corresponde, si Cristo murió por ellos? No sé si entiende lo que estoy tratando de decir, hermanos. Muy fácil es que nosotros nos encerremos como iglesia y miramos el mundo como simplemente perdido, que va al infierno y que son unos demonios. Muy fácil es eso, pero eso no es el corazón de Dios. Cristo murió por este mundo. Nosotros pertenecíamos a este mundo. Y si Él tuvo paciencia con nosotros, y si Él nos dio la dignidad a nosotros que Él nos dio y murió por nosotros, ¿quiénes somos nosotros de quitar esa dignidad y humanidad a las personas con las cuales interactuamos en este mundo? No debemos. No debemos. Y es nuestra tendencia. Es nuestra tendencia. Cuando Dios no quiere condenar y quiere que todos procedan al arrepentimiento, nosotros estamos dispuestos y disponibles para que los condenemos. Pero eso no es levantar en alto la gracia de Dios. Entonces, cuando Natanael, usted dando testimonio a ese pariente que tiene, sé que es una pariente cercano, y entonces por amor a esa persona, usted tuvo mucha paciencia con él. Pero siempre lo miró como ser humano, aunque pensaba completamente contrario contigo. Amén. Pero si dejamos de mirar a la persona como ser humano, más fácilmente vamos simplemente a condenarlos a la perdición. Amén. Si vamos a levantar en alto la gracia de Dios, tenemos que recordar que son gente que va al infierno y que necesitan un Salvador y que necesitan perdón de pecados. Y entonces debemos de predicarles, enseñarles la gracia de Dios, tener paciencia con ellos. Y sabe que al final preocuparnos con ellos, porque son seres humanos que van en rumbo al infierno. Pero también al interactuar con ellos para levantar en alto la gracia de Dios, no olvidar quiénes éramos nosotros. No olvidar quiénes éramos nosotros y quiénes somos ahora. 1 Corintios 6, búscalo. 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto es verdad de Dios. Amén. ¿Cuándo dice amén? Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí termina la predicación para muchas veces. Porque simplemente dicen la verdad. Porque eso es verdad.
Y muchos fácilmente citan ese versículo y condenan todos los que están afuera. Pero Pablo no era así. Mire el siguiente versículo. Y esto erais algunos de los de Corintio, los hermanos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es la gracia de Dios. Pero cuando nosotros predicamos, cuando nosotros proclamamos la verdad de Dios, debemos de ser fieles y decir el versículo 9 y el versículo creo que es 10. Pero hay que entender que tenemos que proclamar el versículo 11 y no olvidar que nosotros fuimos del grupo del versículo 9 y 10 y que ahora somos del versículo 11. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la expresión, pastor? ¿Piojo resucitado? Piojo, piojo. Somos piojos, hermanos. Somos un grupo de pecadores. Gente una vez que vivía sin misericordia en las tinieblas y no pertenecíamos a nada. Y por la gracia y misericordia de Dios somos lo que somos. Y no es porque somos algo, es porque Él nos ha hecho algo. Y entonces cuando nosotros estamos interactuando con este mundo, levantando en alto la verdad de Dios, no olvidemos la gracia de Dios. No olvidemos de donde nosotros fuimos sacados y donde nosotros hemos sido puestos por su gracia y por su misericordia. Un piojo resucitado entonces se cree la persona más distinguida que hay y olvida del piojo que es y fue. Primero, levantar en alto la verdad de Dios. Segundo, levantar en alto la gracia de Dios, proclamando la gracia de Dios, teniendo paciencia con las personas, no olvidando de lo que éramos y mirándolos como Dios lo mira, objeto de su amor y de su gracia, porque Cristo murió por ellos. Tercero, finalmente, cuando interactuamos con el mundo que nos rodea, deberíamos interactuar con este mundo de una manera que es motivada por amor. Debemos de levantar en alto el amor de Dios. Amén. Debemos de levantar en alto el amor de Dios. Le voy a decir algo. Esto no es un amor que es natural para nosotros, porque no somos Dios. Al contrario, somos por naturaleza criaturas egoístas que simplemente nos interesa lo nuestro y no lo que está pasando en la vida de otro. Es nuestra tendencia natural como ser humano. Y peor, en este ambiente en el cual nosotros vivimos por el virus. Amén. Pero deberíamos ser motivados por el amor de Dios. Ese mismo amor que Él mostró hacia nosotros al traernos a salvación. Ese mismo amor Él tiene. Ese mismo amor para este mundo que nos rodea. Él ama a este mundo. Juan 3:16, búsquenlo en sus Biblias. Él ama a este mundo. Ahora, no está hablando del sistema de este mundo y la filosofía. No, abomina el sistema de este mundo. Abomina la cultura y la filosofía de este mundo. Pero Dios ama la gente de este mundo. Ama al pecador. Ama el mundo pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si el Señor ama a este mundo incrédulo, de tal forma que dio su Hijo unigénito,
nosotros tenemos que amar a este mundo incrédulo también. ¿Y cuán difícil es? Hablé de tensión. Prepárate. Cuán difícil es amar este mundo que nos aborrece y nos odia. Cuán difícil es amar a los que nos persiguen y todavía no han perseguido. Cuán difícil es amar a los que nos difaman como malhechores. Difícil. Pero si Cristo los ama, ¿quiénes somos nosotros de no amarlos igual? ¿Qué derecho tenemos? Ninguno. Entonces, no tenemos derecho de odiar o estar enojado con esta gente que avanza esta cultura que es tan antibíblica, tan anticristiana, porque al final ellos son el objeto del amor de Dios en Cristo. No tenemos derecho. Entonces, cuando nosotros interactuamos con este mundo incrédulo, debemos de interactuar con ellos, debemos de responder a ellos de tal forma que muestra la realidad del amor de Dios en nuestras vidas y el amor que Dios tiene para con ellos. O sea, si decimos Dios me amó y Dios te ama, tenemos que enseñar ese amor. Amén. Porque si no enseñamos el amor, ¿qué tipo de amor es eso? Mejor quedarse en mi casa, inconverso, incrédulo. Amén. Entonces, ¿cómo es prácticamente que debemos de enseñar, levantar en alto el amor de Dios? Primero, con las palabras que usamos. Con las palabras que usamos. Como creyentes en el Señor Jesucristo, nuestro lenguaje, las frases, las palabras que usamos deberían enseñar y reflejar el amor de Dios. Busque Efesios 4:25. Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Debemos de ser honestos. Debemos de hablar con honestidad y sinceridad en cómo contestamos a esas personas acerca de la fe, pero también en todos los asuntos de nuestra vida delante de esas personas. Si mi vecino sabe que soy mentiroso y que estoy mintiendo a todo el mundo, ¿cómo es que pretendo entonces poder darle testimonio de Cristo? Debemos de ser honestos en nuestras palabras. Sigamos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos de hablar en enojo. ¿Cuántos le gustan debatir con la gente y se enojan y comienzan a gritar al oponente y tratar mal al oponente? No debemos de gritar. Debemos de hablar tranquilamente, con gracia, con amor, con sinceridad, con honestidad, pero no con enojo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabe lo que significa corrompida? Podrida. Como esa leche podrida que quedó en la nevera por 3 semanas porque fuiste a Santo Domingo y se le olvidó que la leche estaba en la nevera y volvió de Santo Domingo y tremendo olor le esperó en la nevera cuando lo abrió. Amén. Podrido. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Debe edificar, no destruir, no ser podrido, no ser que dañe, sino que edifica y trae gracia y trae bendición al oyente. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. No maldecir, no gritar. La manera en que nosotros
Más que nunca en nuestra sociedad, una de las mejores maneras que podemos enseñar amor a la gente es hablar a ellos con dignidad y respeto, de una manera edificante, honesta, constructiva, edificante, sazonada con la gracia de Dios. Entonces, primero, cómo hablamos. Segundo, la actitud que tenemos. Cuando estamos interactuando con un mundo incrédulo que no quiere nada con Dios, debemos de enseñar, demostrar el amor de Dios a través de la actitud con la cual nosotros levantamos en alto la verdad y la gracia de Dios. Es actitud. 1 de Pedro 3:14 al 16, búscalo. 1 de Pedro 3:14 al 16. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de la fe, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, de los incrédulos se refiere, los gentiles. Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, eso significa exige, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Deberíamos tratarlos con mansedumbre. Puede ser con firmeza, pero uno puede ser firme y manso a la vez, con respeto, con tranquilidad, con cordura. Tratarlo como con mansedumbre y reverencia. No llamarles de tontos, de tercos, de burros, de tarúpidos, para no decir la palabra que es escandalosa para algunos, sino con reverencia y mansedumbre, aunque te atacan, porque el contexto aquí son personas que están atacando a los creyentes, aunque te atacan, con mansedumbre y reverencia. Cuán difícil es ser manso y reverente en este mundo hoy en día. ¿No es cierto, pastor? Cuán difícil es ser manso y reverente. Tiene la misma cara que tenía cuando hablé de paciencia. Cuando nos atacan, ¿cuál es nuestra reacción innata? Defender y atacar. Amén. Sacar las garras. Yo tengo derechos. Yo soy americano. Yo soy esto. Yo soy aquello. Y al final, dice aquí, simplemente contesta con mansedumbre y reverencia. Actitud, hermanos. Estemos conscientes de la actitud. Y claro, al final, mostrar amor a ellos como respuesta a su odio. Enseñar amor como respuesta a su odio, a su persecución, a sus ataques. Mateo 5:44. Jesús nos manda, nos exige, nos llama a amar a nuestros enemigos. ¿Cuán difícil es eso? Pero cuán contracultural es eso. Amar a sus enemigos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es el amor de Dios.
cuando bendecimos a el que nos maldice, cuando amamos a el que es nuestro enemigo, cuando hacemos bien a los que nos aborrecen, cuando oramos, levantamos y pedimos que Dios bendice los que nos ultrajan y nos persigan. Estamos levantando en alto el amor de Dios también. Porque al final, ¿no es el caso que Cristo sufrió todas esas cosas también? Y Él amó y mostró su amor para con sus enemigos. ¿Quiénes somos nosotros de no amar a nuestros enemigos? Entonces, va a ser una serie, espero, interesante. No en el sentido como el pastor lo dice. Algunos saben por qué digo eso. Pero va a ser unos temas, espero que sean interesantes, edificantes, para equiparnos, para afirmarnos y para ayudarnos a responder a este mundo. Pero al final no es con el propósito de herir al mundo, destruir al mundo o dañar a la gente del mundo, sino que es para levantar en alto la verdad de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios, porque al final eso es lo que este mundo necesita. Y solamente se halla en Jesucristo. Hermanos, hermanas, para concluir, hemos vuelto a la cultura del Imperio Romano, más que nunca. Y el Nuevo Testamento tiene mucho para enseñarnos a cómo vivir, cómo interactuar con una cultura que es hostil, tiene hostilidad a la verdad de Dios y la fe que proclamamos. And that's okay. Eso está bien. Porque si los primeros creyentes, nuestros ancestros espirituales, si los que eran del principio de ese linaje escogido, tuvieron que vivir en ese tipo de cultura y perseverar en esa cultura, ¿por qué no nosotros? Amén. ¿Por qué no nosotros? Y aunque nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta vida, no debemos de olvidar el propósito por la cual estamos viajando en este mundo, caminando en este mundo, para traer gloria a Dios y para traer a salvación a este mundo perdido. Pero no podemos y no debemos de vivir en una burbuja cristiana. Tenemos que aprender cómo interactuar con gente que es diferente a nosotros, que cree de manera diferente a nosotros, que vive de una manera diferente a nosotros y que tiene un destino diferente que nosotros. Y al hacerlo, al interactuar, no nos vamos a asemejar a ellos, no nos vamos a conformar a ellos, no. Pero lo que debemos de hacer es como columna y baluarte, que es la iglesia, levantar en alto la verdad de Dios, con la gracia de Dios y con el amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, con estos temas, recuerda, verdad, gracia y amor, para que estés afincado en esas verdades, porque lo que vamos a aprender no es para equiparnos para destruir oponentes, es para poder traer nuestros oponentes a Cristo al final y para traer gloria a Dios en el proceso. Watchman Nee, un evangelista chino, habla de un cristiano que una vez conoció en China. Era un agricultor de arroz y sus campos estaban en lo alto de una montaña. Todos los días bombeaba agua en los arrozales de un arroz nuevo. Y todas las mañanas regresaba para encontrar que un vecino incrédulo que vivía en una colina abajo había abierto sus diques son como canaletas para recibir agua, que rodeaba el campo del cristiano para dejar que el agua llenara la suya. Entonces el vecino le estaba robando el agua. Pompeaba agua para sus campos de arroz y el otro entonces sacaba el agua y lo ponía en su campo al final.
Durante un tiempo el cristiano ignoró la injusticia, pero finalmente se desesperó. ¿Qué debe hacer? O sea, tenía una situación que tenía que confrontar con un incrédulo. Su propio arroz moriría si esto continuaba. ¿Cuánto tiempo podría durar? Los cristianos se reunieron, oraron y se les ocurrió una solución. ¿Qué haría usted en ese momento? Su vecino incrédulo le está robando la gasolina del carro. ¿Sucede? ¿Qué haría usted? ¿Confrontarlo con un bate? ¿Llamar a la policía? ¿Amenazarlo? ¿Qué haría usted? Bueno, vamos a ver lo que hizo este creyente chino. Al día siguiente, el granjero cristiano se levantó temprano en la mañana y primero llenó los campos de su vecino. Luego atendió a la suya. Watchman Nee cuenta cómo el vecino se convirtió en cristiano. Su incredulidad vencida por una demostración genuina del amor de un cristiano por lo demás. Ustedes estaban pensando, yo le doy con un bate por la cabeza. Llamo a la policía. Y este creyente aprovechó de la oportunidad por la vida que vive, por sus hechos, para que sus hechos comunicaran la verdad de Dios con gracia y con amor de Dios. Fue y llenó la necesidad de su vecino primero y después su propia necesidad. Y eso conquistó la incredulidad del vecino. Eso es como nosotros debemos de interactuar con el mundo incrédulo. Con verdad puede ser comunicada a través de la vida, de una proclamación, lo que sea. A través de gracia, enseñando la misericordia y el perdón. Ese hombre incrédulo sabía que estaba haciendo mal y esperaba la justicia. Y a través de los hechos de ese creyente chino, vio misericordia y perdón. Y tercero, por amor. Levantó en alto el amor. Eso es como nosotros como creyentes tenemos que interactuar. Vamos a aprender acerca de la verdad, del conocimiento, de la Biblia, de Dios, de la exclusividad del cristianismo y de Cristo, de la ciencia, de la evolución y la creación y todas esas cosas que son importantes. Pero no es para salir y pelear y devorar al vecino, al prójimo o en la escuela. Es para equiparnos. Pero al usar la información que hemos de aprender, debemos de usar verdad con gracia y con amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios le bendiga.